Ok, muy buenos días, mis amados hermanos. Quiero darle gracias a Dios por cada uno de ustedes y por la oportunidad que nos da el día de hoy. Yo ya estoy sintiendo un poco más de calor. Después de la entrada de la primavera y todo el frío que hemos tenido, ahora siento un poco más de calor ya. En vez de prender la calefacción, ya vamos a empezar a encender el aire acondicionado. Qué rápido pasa todo. Le doy gracias a Dios también por eso. Antes de comenzar, vamos a encomendarnos en las manos de Dios. Vamos a orar, ¿sí? Padre Santo, en este momento acudimos a ti, Señor, primeramente para agradecerte la oportunidad de la vida que hoy nos has dado, porque permitiste que abramos nuestros ojos, podamos ver a nuestros seres queridos, a los que nos rodean, y también has permitido que nos preparemos bien para venir hasta este lugar. Y hemos venido, Señor, porque queremos conocer más de ti, conocer más tu palabra, aprender más de ti y obedecerte en todas las cosas en las que tú nos has preparado. Señor, bendito seas. Bendecimos tu nombre desde este lugar y nos hemos reunido para que en comunión unos con otros y a través también de la comunión que es la coinonía que tú promueves entre nosotros, glorifiquemos y exaltemos tu nombre. Solo te pedimos, Padre, que todo lo que tú has preparado para nosotros se revele en nuestras vidas, en nuestros corazones, y nos enseñe siempre a ser siempre obedientes a tu palabra. Manifiéstate por medio de tu Espíritu Santo, que la presencia de Jesucristo en nuestras vidas sea una realidad. Él es la luz, Señor, y queremos reflejar esa luz teniéndolo a Él con nosotros. Sabemos que nos has dado muchas cosas y queremos, en medio de todo, darte las gracias, Señor, glorificar tu nombre, bendecirte. Pero, Padre, abre nuestra mente, nuestro corazón, permítenos entender lo que es tu bella palabra, para que la podamos incorporar a nuestra vida y podamos vivir conforme a tu voluntad. Gracias por todo lo que nos da, Señor. Dejamos todo en tus manos. Recibe nuestra alabanza, nuestra adoración y recibe también nuestro agradecimiento por todo lo que has sido para con nosotros en todos estos días. Bendice tu iglesia, permite que tu palabra nos sea revelada también a través de nuestro pastor. Bendice su vida. Gracias por él, Señor. Gracias por nuestros líderes. Gracias por todos los que hoy, Señor, nos hemos reunido para glorificar, honrar y exaltar tu divino nombre. Bendito sea, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por estar aquí. Vamos a estudiar hoy la siguiente lección que se llama la naturaleza del pecado. Como les decía al principio, bueno, el texto está en Isaías capítulo 59 del 1 al 13. La expresión de Isaías, así como se está dando en el capítulo 59, aunque se puede ver de una manera adversativa, es decir, que como que Dios se está poniendo como adverso a nosotros, en realidad es una opinión muy positiva, una expresión muy positiva la que Él da. Pero para eso vamos a hablar un poquito del capítulo 58 para entender el contexto. El contexto del capítulo 59 no está en el capítulo 59. El contexto del capítulo 59 de Isaías está en el capítulo 58. Así que si durante la semana ustedes leen el capítulo 58 y después del 59 para estar recordando estas lecciones de hoy, la lección de hoy, es muy positivo, es lo adecuado, porque en el capítulo 58, les digo, está el contexto de lo que Isaías quiere decirnos acerca de la naturaleza del pecado. Primero, el capítulo 59 es la continuación del 58, donde Dios reclama al ser humano su negativa a obedecerle, pero que demanda todo de él. Es decir, el ser humano, y ustedes saben mucho de esto también, es muy dado a demandar de Dios más
de lo que uno está dispuesto a obedecer a Dios. Le demanda a Dios todo y le ofrece a Dios prácticamente nada. Y hasta se excusan en, somos seres humanos y por lo tanto somos pecadores. ¡Wow! Digo, Jesucristo ya ha sido exaltado, ya ha sido glorificado. Jesucristo ya debe de estar en tu vida. Entonces, ¿por qué tienes que pensar así? Más bien, debe de pensar, soy cristiano, seguidor y discípulo de Jesucristo y por lo tanto debo de andar como Él anduvo. Debe ser diferente nuestra expresión de nosotros mismos. ¿Y qué es lo que nosotros vemos que nos está diciendo Isaías en el capítulo 58? Primero, buscan a Dios como si ellos hubieran sido justos. Todo el ser humano busca a Dios como si ya hubiera sido justo, como si fuera justo delante de Él. Allá en el capítulo 58, en el versículo 2, lo voy a leer, dice: ellos me buscan cada día y quieren saber más mis caminos. Quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Y el enfoque de esta expresión, como lo está diciendo Isaías, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, es de que el ser humano no está siendo injusto y que en medio de su injusticia le está pidiendo a Dios y a veces le pide de acuerdo a su injusticia. Mientras que Dios siempre se manifestó en todo el Antiguo Testamento que si habríamos de pedirle a Él, tenía que ser de acuerdo a su justicia en nuestra vida y no a nuestra justicia que delante de Dios es injusticia, por la manera como tratamos a nuestro prójimo, por la manera como nosotros tratamos la palabra de Dios, por la manera como nos expresamos de aquello que Jesús nos dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y lo dejamos allí. Que lo perdone Dios, pero yo no. Dios olvida, pero yo no. Y todas esas cosas, y aún así, Señor, ayúdame en medio de mi necesidad. Y de eso es de lo que se está quejando Isaías. Pero de todo eso lo está diciendo con la finalidad de prepararnos para que nosotros entendamos cuál es la naturaleza del pecado que está en nosotros. Reclaman que ayunan, pero son injustos. Entonces empieza a reclamar ahí en el capítulo 58 acerca del ayuno. Hay quienes ayunan en medio de la injusticia, es decir, no son justos ni siquiera en obediencia a la palabra de Dios. Y ayunan, ay Señor, tú dijiste que tus espíritus solo salen con oración y ayuno. Estoy orando y ayunando y ni aún así salen. Y ahorita vamos a ver que Dios no escucha oraciones cuando no estás debidamente justificado delante de Él. Dios dice que no oye las peticiones, véalo allá en los versículos 4, las dos partes del capítulo 4, del capítulo 58, en el versículo 4. ¿Cómo dice? Bueno, Dios dice que no oye las peticiones del que ayuna mientras haya violencia, mientras haya debates e injusticias. No va a oír la oración ni va a aceptar el ayuno. Casi todos leen lo del ayuno, pero no leen las advertencias que Dios hace al respecto. Versículo 4 dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis. Señor, manifiesta tu poder sobre esta persona, que comprenda, que entienda. Pero se debe de manifestar el poder de Dios, el entendimiento y la comprensión primero en nosotros mismos. Es lo que está diciendo Dios aquí. ¿Qué es lo que está inclinando al ser humano a ser así? ¿Por qué Dios no contesta nuestras oraciones? ¿Por qué Dios no responde a nuestros ayunos? Y está diciendo: por causa de nuestra injusticia, por causa de nuestros debates. Nos peleamos por cualquier cosita. Ay, me viste mal, o me hablaste muy feo, me hiciste sufrir, me hiciste sentir, me enojaste y todo esto. Entonces, por lo tanto, yo no te voy a tratar bien, te voy a hacer a un lado y voy a ayunar y voy a orar para que Dios te cambie. No, 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 ora y ayuna para que Dios te cambie a ti primero.
Eso es lo que está tratando de decirnos Dios en el capítulo 58. Y por eso dice, entonces habla todo el capítulo 58, el resto hasta el 59, del ayuno que Dios quiere, de la actitud de oración que demanda de quien le sigue. Ese es el contexto para entrar al capítulo 59. Pero esto que nosotros vemos en el capítulo 58 de Isaías, Isaías debe de ser un libro obligado para toda congregación cristiana, porque trae tantas enseñanzas acerca de cómo relacionarnos con Dios, de nuestra relación con Dios y de todo lo que somos delante de Dios. Lo trae bastante Isaías. ¿Ves? Ha sido la actitud de muchas personas hoy y aún dentro del cristianismo. Las personas allá afuera dicen, Dios es bueno, Dios es amor. Aunque yo soy un pecador y todo eso, Dios no me va a mandar al infierno. El infierno no existe. Porque como Dios es amor, ¿cómo me va a poner en el infierno? Él ya me perdonó, para eso murió en la cruz. Dicen verdades, pero no están siendo verdad en su vida. Es una verdad que está ahí afuera. Y muchas veces el cristiano, el ser humano, más bien que llega a la iglesia, conoce de estas cosas. Hace unos años estaba yo en una conferencia del Concilio Mundial de Iglesias aquí en San Antonio, en la Trinity University. Y unos africanos se me acercan, de habla francesa, de esa zona del África del oeste, de África del oeste. Me dicen, pero ¿cómo ustedes, los cristianos, están evangelizando en Latinoamérica a los cristianos católicos? Me hace esa pregunta. A mí me puso a pensar eso, pero yo lo voy a dejar allí, no voy a hablar de eso en este momento. Por eso, cuando estudiamos hoy la naturaleza del pecado, nos permite conocer el nuestro y de esa manera poder acercarnos a Dios para que Él nos oiga. Nosotros queremos decir, cuando ores, primero glorifica a Dios, habla a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y no se da cuenta que lo que está diciendo es que cuando Jesucristo enseñó esa oración, que la voluntad de Dios se va a hacer aquí en la tierra en la medida en que tú la obedezcas, en que tú la sigas. Para eso dejó a la iglesia, para que su voluntad se haga aquí en la tierra como en el cielo. Pero lo repetimos como loros, que no saben ni entienden lo que está diciendo. Parece que están hablando en otro idioma. Y sí lo están haciendo, porque el idioma espiritual solo puede ser entendido espiritualmente. Y solo quien está lleno del Espíritu de Dios puede entenderlo. Entonces no debemos olvidar que la única manera de llegar al Padre, aún con nuestras oraciones, es a través de Jesucristo. La única manera de llegar al Padre con nuestras oraciones es a través de Jesucristo. El día de hoy lo vemos en todo el Nuevo Testamento, lo vemos en las epístolas paulinas y en las epístolas generales. Siempre se habla de la oración, pero toda a través de Jesucristo, en el nombre del Hijo, en el nombre del Hijo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. En ninguna parte, y ya lo he dicho aquí, ¿verdad? Veo que se diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ninguna parte. Menos en el nombre del Padre nada más, porque a quien se le ora es al Padre, no a Jesucristo. Al Padre se le está orando. Y hay muchos que todavía creen hoy que le están orando a Jesucristo. No, Jesucristo nos dio la oportunidad de orarle, de entrar al Padre. No es a Jesucristo. Jesucristo, cuando dijo oren, Padre nuestro, se refiere a quien tenemos que dirigir la oración. Los discípulos lo entendieron muy bien y por eso lo hicieron. Así vemos varias oraciones en el libro de Hechos. Entonces, también a través de Jesucristo, pero por lo que haya que decirle al Padre, o sea, por lo que tú tengas que decirle al Padre, deja que el Espíritu Santo se mueva en tu vida. Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu Santo es el que habla al Padre hasta con gemidos tremendos, ¿verdad? Así con gritos, apasionadamente quiere decir toda esa expresión poética que Pablo utiliza, con gemidos indecibles.
quiere decir que el Espíritu Santo pone toda su pasión, toda su emoción, si podemos hablar en esos términos, para decirle al Padre lo que tú y yo necesitamos. Y es así como el Espíritu Santo nos acompaña. Vean, nada más lo que está haciendo el contexto. Nada más, y todavía no entramos al capítulo 59. Entonces, ser bueno usualmente se entiende como no hacer cosas malas. Es decir, no es el ser bueno lo que nos lleva a Dios el Padre. Muchos dicen que hay que ser bueno para entrar al reino de los cielos. No, el ser humano en general siempre cree que es más bueno que su prójimo y por lo tanto es merecedor del reino de Dios. Yo no miento, yo no digo, yo no lo otro. Había un viejito allá en Costa Rica me decía, yo no tengo por qué pedir perdón, yo nunca he mentido. Entonces yo le dije, pues ya mintió. ¿Cómo? Me dice, sí, porque usted está diciendo que nunca ha mentido. Y esa es la mentira más grande que yo conozco. Se molestó. Pero le dije, la Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando usted dice, yo nunca he pecado, yo nunca he mentido, usted está contradiciendo esa palabra. Y allí usted ya está dando una mentira. Por lo tanto, usted es un mentiroso. Casi me golpea. Pero se fue antes de seguir conversando conmigo. Entonces, repito, no es el ser bueno lo que nos lleva a Dios el Padre. El ser humano siempre cree que es más bueno que su prójimo. Yo he estado en varios funerales y hay el que murió, que está delante de la presencia de Dios y todo, y a veces ni lo conociste. Un pastor me decía, bueno, nuestro pastor lo contaba, ¿verdad? Que fue y dijo, seguramente se va al infierno. Y la gente se molestó con él. Era un muchacho todavía, no tenía experiencia en esas lides, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice Romanos 3:23? Nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y lo que sí nos está diciendo que ni el ser bueno nos salva de la condenación. Ser bueno no es no hacer cosas malas. Aun y cuando no hagas cosas malas, eres malo. Por eso es que esta lección se llama la naturaleza del pecado. Porque eso ya viene en nosotros, nacemos con eso. Desde que pecó Adán, sus genes cambiaron de tal manera que el gen del pecado se transmite a través de Adán. Y oigan esto, es el varón el que transmite el gen del pecado. Acuérdense que allá en Romanos 5 dice Pablo, así como por un hombre entró el pecado a toda la humanidad, por un hombre sale el pecado de la humanidad. Es decir, es el varón el que transmite el pecado. Por eso Jesucristo tuvo que nacer de una mujer y no de varón. Por eso dice la Biblia que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, Hebreos 4:15. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso es que Jesús no tuvo la semilla del pecado y pudo rechazar a Satanás cuando Adán no lo pudo hacer en su momento. Por eso es conocido Jesús como el segundo Adán. El judío lo entendía muy bien. Hay que estudiar fuertemente la cultura judía de esos tiempos para entender cómo entendían ellos todas estas palabras. Bueno, y todo lo que eran las culturas de ese tiempo. Bueno, entonces, Romanos 3:23 nos dice que ni siquiera el ser bueno nos salva de la condenación, porque el ser bueno no nos quita ni nos limpia del pecado. Solo el sacrificio de Jesucristo nos justifica delante del Padre. Solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La Biblia lo dice. Esta es la copa en mi sangre que es derramada por vosotros para perdón de pecados. La sangre de Jesucristo sirve para eso, no para manchar un carro, el piso de mi casa, bañar a mi hijo. No sirve la sangre de Jesucristo para eso. Eso es casi una blasfemia, porque estás enseñando una doctrina que no está en la Biblia. Te cubro con la sangre de Dios.
Yo digo, me hago un lado, este me está maldiciendo. Porque hasta los hechiceros, brujos, usan el nombre de Jesucristo para sanar. Por eso es que allá en Mateo 7 dice que no va a aceptar a aquellas personas que dicen, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos de enfermedades. Y les dice, apartaos de mí, que no les conozco. No les conozco. Y el cristiano, el verdadero cristiano, no es solo conocido aquí en la tierra, sino también en el mundo de las tinieblas. Acuérdense de lo que aquellos espíritus decían de Pablo. A Pablo conozco, pero ¿tú quién eres? Le decía aquel que quería echar fuera demonios en nombre de Jesucristo. Porque vio que Pablo lo hacía. ¿Y qué le dicen a los demonios? A Pablo conocemos, pero ¿tú quién eres? Todo cristiano que está dispuesto a obedecer a Dios, todo cristiano que se limpia con la sangre de Jesucristo, su pecado, es bien conocido en el mundo de las tinieblas, en la dimensión espiritual de las tinieblas. Entonces, nosotros vemos que todos hemos pecado, no hay uno que pueda librarse, ni siquiera por ser bueno. Porque tenemos en nosotros, en nuestra naturaleza, el gen del pecado. Nacemos pecadores. Por eso David dice ya en el Salmo 139, en pecado me concibió mi madre. No quiere decir que fue un pecado la concepción, sino que hay una transmisión a través, que cuando lo concibió su mamá, él ya venía con el gen del pecado. Él ya venía con la naturaleza pecaminosa. Es lo que está diciendo David allí en el Salmo 139. Entonces, nosotros aprendemos, por ejemplo, que el Espíritu Santo en Efesios 2:8 nos dice que, primero, la salvación es por gracia. Por gracia sois salvos. Ni siquiera es algo que nos merezcamos. Dios tuvo que ser gracioso con nosotros, no chistoso, gracioso, pues impartió de su gracia. Es don o dádiva de Dios. Dios la da. Claro que hay que asumir una responsabilidad para que Dios nos las dé. Y se manifiesta en buenas obras. Allí en Efesios 2:10 dice que las buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las buenas obras son las por las cuales vamos a ser juzgados, vamos a ser medidos cuando estemos delante del tribunal de Cristo. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:10, porque nos presentaremos delante del tribunal de Cristo y daremos cuenta de todo lo que hayamos hecho mientras estábamos aquí en la tierra, en la carne, haya sido bueno o haya sido malo. Y en 1 Corintios capítulo 3, de los versículos 15 al 17, nos vuelve a decir cosas similares cuando dice que nuestras obras van a ser juzgadas, van a ser probadas en fuego, de manera que si permanece va a haber recompensa, y si no permanece se va a perder todo lo que hicimos. Pero va a ser salvo como por fuego, lo dice. Está hablando de que la salvación también no se pierde, pero vamos a seguir en esta parte. El Espíritu Santo nos dice eso allí en Efesios, por medio de Pablo, que las buenas obras, el hecho de que seas bueno, debe de ser una consecuencia de tu relación con Dios, porque son esas buenas obras las que van a ser contadas. Y todo lo que tú hiciste antes, por muy bueno que haya sido antes de recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, también se borra. Todo se borra. Bueno o malo, se borra. Te deja Dios su propia naturaleza en él. El soplo divino que nos dio cuando fuimos creados en el paraíso, cuando fuimos creados, antes de ser puestos en el paraíso, el soplo divino es el que entonces empieza a florecer en nosotros, se ve en nosotros. Y la búsqueda que tú hagas de Dios solo es una consecuencia de que tenemos algo que nos inclina hacia Dios. Y lo que nos inclina hacia Dios es ese soplo divino. Y que se manifiesta y que
se florece en nosotros porque el Espíritu Santo llega a nosotros. Porque el único que puede activarlo de Dios es Dios mismo y lo hace a través de su Espíritu. Por eso dice que es el Espíritu Santo, Romanos 8:16, el que habla con nosotros, el que nos convence a nosotros, el que nos testifica a nosotros, el que te da razón de tu relación con Dios. Por eso cuando haces mal te sientes mal. Es el Espíritu Santo que te está tocando. Por eso cuando dices cosas malas, el Espíritu Santo te toca. Y si estás muy enojado y no quieres hacerle caso, vas a sufrir las consecuencias de la desobediencia a Dios. Porque las obras malas se balancean con las obras buenas que hagas como cristiano. Y por eso la prueba en fuego destruye todas las malas, pero destruirá las buenas. En las buenas está la razón por la que lo hiciste. Bueno, es bonito hablar de eso. Entonces en Corintios aprendemos que las buenas obras implican recompensa. En las dos epístolas de Corintios, en las dos, primera y segunda de Corintios, nos dice que las buenas obras del cristiano, no de todo el mundo, porque hay gente que puede ser buena, pero buena sin Jesucristo, nos dice Romanos 3:23, que están destituidos de la gloria de Dios. Por muy buena que sea, pero buena después, como un resultado de su relación con Jesucristo, entonces esas buenas obras van a ser tomadas en cuenta. Pero las que son un resultado de tu relación con Dios, de tu aceptación de Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, de la acción del Espíritu Santo en todo momento de tu vida. Esas son las obras buenas. Entonces nosotros vemos en esta parte, Dios por medio de Isaías, en esta parte, en el capítulo 59, nos muestra cómo y por qué es que el pecado nos separa de Dios. Porque a veces la gente dice, no, yo soy bueno, no se da cuenta de que no es el hecho de ser bueno lo que te va a separar de Dios, ni te va a acercar a Dios. Lo único que te puede acercar a Dios se llama Jesucristo. Y el único que te puede convencer de eso se llama Espíritu Santo. Y se debe de manifestar, porque el que sigue a Jesucristo no puede evitar el servirle. No puede evitar el obedecerle. Pero somos tan rebeldes que muchas veces hasta queremos ser más justos que Dios, que Jesucristo. Bueno, en esta parte Dios por medio de Isaías nos muestra cómo y por qué es que el pecado nos separa de Dios. Pero en contraposición o la antítesis de la tesis del pecado es que Dios quiere que alcancemos salvación. Y así empieza el capítulo 59. Vean todo lo que hemos extraído del capítulo 58. Y no estoy predicando ni dando un estudio del capítulo 58. Ese es nada más el contexto para entender el 59. Entonces nosotros vemos que ¿qué es lo que nos separa de Dios? Dice, primero, voy a leer los primeros versículos, los del 1 al 5. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, oigan, ni se ha agravado su oído para oír. Bueno, yo voy a hablar de eso al final de esta parte. Pero nuestras iniquidades, y ahí empieza, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que hace que Dios no nos escuche? Bueno, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Esto para mí tuvo mucho significado una vez cuando allí en Tecacho una vez encontramos unos huevitos de víbora. Y yo las pisé.
y salieron varias viboritas. O sea, yo entiendo lo que está diciendo. Ya lo he visto. Salieron varias, ¿verdad? Viboritas. Sí, claro, el susto que me di yo. ¿Qué nos está diciendo? Primero, allá en el versículo 2, dice que son nuestras iniquidades lo que nos separa de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es iniquidad? Hay muchas personas, y yo le digo, hasta cuando le hablo también a pastores, le digo, uno de los libros que no debe de faltar en tu biblioteca es uno que se llama diccionario. Para que cuando no veas una palabra, aunque tú digas, creo que la conozco, no creas, ve y verifícalo. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad significa maldad, injusticia, perversidad, infamia. ¿Y qué es infamia? Es descrédito, deshonra, vileza en cualquier línea y de cualquier orden. Es lo que nos dice el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, nosotros podemos entender que la maldad, la injusticia, la perversidad y la infamia que hay en el ser humano es lo que nos separa de Dios. Cuando nosotros le quitamos crédito a la persona, deshonramos a nuestros padres, porque dice que hay que honrarlos, deshonramos a nuestro padre o a nuestro prójimo, no honramos a Dios a través de la obediencia, estamos siendo infames, porque infamia significa deshonra. Y cuando estamos siendo infames, nos estamos separando de Dios. Y es por eso que la iglesia juega un papel muy importante en el mundo. Porque Dios, el ser humano no se puede acercar a Dios porque hay una coraza, hay un escudo de pecado que lo aleja de Dios, lo separa de Dios completamente. Hay un muro de separación. Y la iglesia es la que tiene la responsabilidad de ir a esas personas. Ya lo he dicho varias veces por medio de la oración de Jesucristo en Juan capítulo 17. Entonces es la iglesia la que debe de hacer la conexión entre aquellas personas, por muy buenas que sean, y Dios. Hay personas que endurecen su corazón, lo vemos, es una realidad. ¿Y quién endurece su corazón? El que niega la posibilidad de Dios en su vida. Ya sea porque cree que lo tiene, porque dice que lo tiene o porque dice que es bueno. Todas las excusas que el ser humano da para decir que está cerca de Dios, si no se manifiesta por una salvación por medio de Jesucristo, si no lo confiesa el Espíritu Santo en las vidas de la iglesia y de las personas mismas, están separadas de Dios. Todas, porque lo dice el Espíritu Santo, por cuanto todos pecaron, todos. Y el único remedio que Dios nos ha dado es Jesucristo. Entonces, también otras cosas que Dios no toma en cuenta para no permitir Dios toma en cuenta para no permitir que nos acerquemos a Él. Lo vemos en el versículo 3, la primera parte. Herir al prójimo, aún en sus sentimientos. Véalo, versículo 3. Dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre. ¿Por qué se mancharía de sangre la mano de uno? Porque hirió al prójimo. Es una manera poética y fuerte de decir, heriste a tu prójimo y te manchaste las manos de sangre. ¿Por qué? Porque penetraste en la vida, en el cuerpo, en el alma de esa persona y la lastimaste. Eso no separa de Dios. Herir al prójimo aún en sus sentimientos. Y en el 3b, mentir y hablar maldad, el chisme, las groserías de cualquier nivel. Ah, no, yo no cuento chistes rojos, o disfruto los chistes rojos. Colorados, le dicen algunos, ¿verdad? Ah, qué bonito es oír eso porque me divierte. Ese es hablar maldad. El aceptar esas cosas es hablar maldad. El aceptar esos chistes que denigran, sobre todo a las suegras, cómo las denigran. A la mujer, cómo la denigran. ¿Sí? Y más si es una mujer que por diferentes circunstancias de la vida se ha tenido que dedicar a cosas ilícitas, sexuales. Y se les denigra de una manera espantosa, en lugar de buscar
¿Qué es lo que haría Jesucristo? ¿O qué es lo que hizo Jesucristo ante ese tipo de circunstancias? Se le acercó una mujer con 7 espíritus de demonios y la libró, María Magdalena. Se le acercó otra mujer llorando, que fue considerada por Simón donde invitaron a cenar, ¿verdad? Simón, el publicano. ¿Cómo se llama? Se le acercó la mujer llorando, lavándole sus pies y derramando alabastro en sus pies. Y a pesar de las críticas, Jesús la defendió, hasta dijo, esto se va a oír para siempre. Lo que esta mujer ha hecho, lo ha hecho y se va a conocer para siempre. Y una de las cosas que he leído últimamente, que era la manera como se ungía al rey cuando se derramaba aceite. Por ejemplo, en la mujer que se acercó a Jesús y le derramó aceite en la cabeza, y a pesar de las críticas, lo tocó. Y Jesús la defendió y fue de quien dijo, lo que hizo esta mujer se va a oír siempre. Por eso hasta el día de hoy lo recordamos. Y es que así se ungía a los reyes, a los llamados, a los mesías. Y lo hizo una mujer, no lo hizo un varón. Y a Jesucristo lo recibió una mujer, una profetisa. O sea, Dios está tratando de decirnos algo al respecto. Bueno, no voy a entrar a eso ahorita. Pero cuando hablamos maldad, les doy ciertos flashazos, pero para que ustedes se interesen por el tema. A mí me interesa eso. Yo soy mujer, podrá decir una mujer. Yo soy varón, me interesa eso. ¿Por qué? A lo mejor piensa eso, ¿verdad? Que ponga a prueba, que lo ponga a prueba con la escritura. Bueno, el uso de nuestra mente o pensamiento para juzgar injustamente, para llenarse de orgullo, vanidad, para conspirar contra el prójimo, contra el líder, contra el pastor, contra cualquiera de nuestros prójimos. Cuando hacemos eso, naturalmente que nos estamos apartando de Dios. Versículos 4 y 5, ahí lo dice, ¿verdad? No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Quiere decir que está siendo injusta esa persona. Está siendo mentirosa esa persona. Confían en vanidad y hablan vanidades. Solo buscan su propio bien, su propio deleite, su propio placer, su propio, aquí estoy yo. Trátenme como rey. Aquí estoy yo. Respétenme. Yo soy el doctor, yo soy el médico, yo soy el ingeniero. Trátenme como rey. Esa es vanidad. Y es lo que está diciendo. Y cualquiera que crea que debe de ser servido por los demás, está apartado de Dios. Es lo que está diciendo Isaías allá. Y lo que está haciendo eso es que hay una naturaleza pecaminosa en el ser humano que no ha sido resuelta. Se supone que cuando recibes a Cristo como único y suficiente Salvador, resuelve tu naturaleza pecaminosa. No en el sentido de que te la borra, porque solamente vamos a evitar o vamos a estar sin ese gen del pecado del que hablé hace un rato, en la resurrección. Porque es allí donde va a desaparecer toda intención de pecado del ser humano. Por eso vamos a poder estar delante de Dios. No es cuando mueres que estás delante de Dios, aunque se dice eso mucho, sino es después del juicio. Hay que estar delante de Dios en el juicio, pero los cristianos vamos a estar en el juicio de Jesucristo. Como dice Romanos, 2 Corintios 5:10, vamos a llegar allí. Entonces, el uso de nuestra mente y pensamiento de una forma inadecuada para juzgar injustamente, para llenarse de orgullo, para conspirar contra el prójimo, nos separa de Dios. Hasta el cristiano puede separarse de Dios si utiliza mal lo que es el amor al prójimo. Por defender a uno, perjudica a otro. Una vez me dice una hermana, pastor, pero yo tenía buenas intenciones. Y yo le dije, hermana, búsqueme en toda la Biblia a ver si lo encuentra, donde Dios dice que usted debe tener buenas intenciones. Sí dice que usted debe tener sabiduría,
pero no dice que debe de ser buena, bien intencionada. La buena intención sectoriza la justicia. Sirve para uno, pero no para otros. Pero la sabiduría la equilibra. Y hay justicia, tanto para el que se la merece como para el que no se la merece. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Entonces, Dios siempre da un mensaje de esperanza, pues se deleita en salvarnos. Y es lo que vemos en el versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Dios para salvar. Dios está dispuesto, tiene la mano estirada para salvar al ser humano, para salvarte a ti, que no lo ha recibido como único y suficiente Salvador. Tiene la mano puesta. Pero ¿qué es lo que impide que Él pueda tomarte en sus manos? Como dice Jesucristo, Dios lo ha puesto en mis manos y nadie la podrá sacar de ella. Nadie lo va a poder tomar. Pero hay que estar en las manos de Él, ¿verdad? No creer que estamos en las manos de Él. Hay que estar. Y el testimonio, por eso dice Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Hacer frutos dignos de arrepentimiento les demandaba a los fariseos. Entonces es muy evidente que es el pecado lo que nos separa de Dios y que el pecado está en la naturaleza del ser humano. El pecado está en la naturaleza del ser humano. Versículos 6 al 8. Nada fuera de Dios en Jesucristo puede justificar al ser humano. En los versículos del 6 al 8, el Señor dice, sus telas no servirán para vestir. Es decir, no hay nada que te pueda cubrir tu pecado. Aquí se está refiriendo a aquel momento en el paraíso cuando Dios buscaba a Adán y dice, estaba desnudo, porque todos estamos desnudos delante de Dios. Aunque nos pongamos la mejor tela, aunque nos pongamos lo mejor, si no estamos revestidos de Jesucristo, las ropas blancas solo las pone Jesucristo, no las pone nadie más. Si no tenemos eso, estamos desnudos delante de Dios. No hay telas que podamos vestir, ni las obras serán cubiertas, es decir, van a ser reconocidas. Sus obras son obras de iniquidad, ya dijimos que es iniquidad. Y obra de rapiña está en sus manos. Y muchas veces yo me imagino al águila que está volando. El águila no ve ese maravilloso y hermoso paisaje que se ve desde las alturas. Él busca los animales muertos. Y cuando ve el animal muerto o un animal que puede ser atrapado, ahí se lanza. Pero no se fija en lo hermoso de la creación de Dios, sino se fija en lo que no sirve, en lo que no es hermoso. Voy a ponerlo de esa manera. Está hablando de la rapiña, ¿verdad? Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Otra vez, el mancharse las manos de sangre. Sus pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Wow. No conocieron camino de paz. Claro. Dice el cristiano, ¿por qué si soy cristiano no tengo paz? Hay pecado. Hay pecado inconfeso. No hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuera no conocerá paz. Y hay quienes los siguen naturalmente, no van a encontrar la paz. Jesucristo dijo de sí mismo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo, o el mundo puede referirse a cualquier persona, la da. No como ellos la dan, yo se la doy, yo. Lo dice en el Señor Jesucristo. O sea, puede ser. Entonces, está diciéndonos, nadie es capaz de cubrir o borrar sus pecados delante de Dios. Las obras no te visten delante de Dios. Sigues desnudo y pecador delante de Dios. Lo único que te cubre, te limpia de tus pecados, no te cubre tus pecados, te los limpia, te los borra completamente, es la sangre de Jesucristo. Como decíamos al principio, es lo único que nos limpia de todo pecado. No hay tela que pueda tapar tus pecados. Se está desnudo o desnuda delante de Dios y nadie puede esconderse de Él.
Es lo que vemos en Génesis 3, del 10 al 11, les decía. Adán quiso esconderse de Dios y Dios lo llamó. Y ante la palabra de Dios que estaba llamando a Adán, no pudo evitar el salir. ¿Por qué? Porque Dios estaba hablando. ¿Dónde estás tú? Aquí estoy. ¿Y por qué te escondes? Estaba desnudo y tuve miedo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Lo que estaba diciendo, he pecado y no puedo estar delante de ti. Y le dijo, ¿quién te hizo pecar? Entonces dice, la mujer. Le pregunta a la mujer, la serpiente. Le pregunta a la serpiente y esta mira a ver por todos lados. No hay nadie. Bueno, ese ya es mío, ¿verdad? Nadie es capaz de hacer lo bueno desde la perspectiva divina. Es lo que dice el versículo 7. Sus pies corren al mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Hay destrucción y quebrantamiento en sus caminos. Nadie es capaz de hacer lo bueno desde la perspectiva divina, por muy bueno que te consideres, o por más bueno que Pedro te considere, o por más bueno que Juan, o por más bueno que María. No importa qué tan bueno tú te consideres, lo importante es qué tan bueno te considera Dios. Y lo bueno de Dios está en hacer las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Efesios 2:10. Bueno, pero nos deja, Génesis 8:21 declara que se es malo, más bien desde la juventud, no importa qué tan bueno se sea. Allá en Génesis 8:21 dice, aquí que el ser humano es malo desde su juventud. No importa qué tan bueno se sea, la declaración de Dios es ser malo. Y ya voy a terminar. No es lo mismo hacer cosas buenas estando en nuestra naturaleza de pecado que hacerlas ya siendo justificados. Cuando las cosas buenas lo hace ya siendo justificado, son las que se toman en cuenta. Ya lo dije. Y su veracidad está en Efesios 2:10. Primero es ser creados en Cristo Jesús para buenas obras. La semana pasada veíamos Isaías 43:7, que dice, para gloria mía los he llamado, los formé, los he creado. Los formé y los hice. Y ahí está todo. Primero es ser creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por último, los versículos 9 al 13. Nada más lo voy a leer. El pecado está en la naturaleza del ser humano después de la caída en Edén. Pero por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas. Resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tiendas como sin ojos. Tropezamos al mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque en nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentiras. Eso es lo que habla de nuestra rebelión delante de Dios. El pecado está en la naturaleza del ser humano. Esta naturaleza nos hace ser injustos y estar en tinieblas. Lo que leímos aquí. El pecado nos desvía del camino de Dios. Aquí está en el versículo 10. Nuestra búsqueda fuera de Jesucristo es inútil. Es inútil gruñir, gemir lastimeramente, esperar justicia y querer la salvación fuera de Jesucristo. Aquí está, en estos versículos que acabo de leer. La rebelión es no querer obedecer a Dios. El ser humano aún vive en rebeldía si está sin Jesucristo. En conclusión, sin Cristo, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, no hay esperanza. Sin Cristo no se tiene paz. Sin Cristo no hay salvación. Esa es la conclusión de todo esto. De la naturaleza pecaminosa del ser humano, siempre nos va a inclinar hacia el pecado. Y la única manera como podemos vencer, y lo dice, velad, estad velando y en oración. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, por la carne débil. O sea, hay que estar orando. Solo el Padre puede introducirnos a su reino.
Y solo podemos llegar al Padre por medio de Jesucristo. Juan 14:6. Nadie llega al Padre si no es por mí. Aún en la oración. La oración no llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces, tú necesitas a Jesucristo. Jesucristo te está llamando hoy y te está diciendo, arrepiéntete, reconoce tus pecados, reconoce lo que has hecho mal y deja que Él haga la transformación en tu vida. Pero yo he sido bueno, no importa, también va a ser borrado. Porque delante de Dios no hay nada bueno antes de Jesucristo en tu vida. No hay nada bueno. Todos pecaron, dice la Biblia. No hay nada bueno. Entonces yo te hablo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tú te arrepientas, que tú lo reconozcas como tu Salvador y vengas a Él. Te incorpores a una iglesia y conozcas más de Jesucristo. Porque Él quiere ser tu Señor. Sus manos todavía están tendidas para recibirte. Dios todavía no se ha olvidado de ti, aunque lo creas así. Entonces te invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para nosotros los cristianos, si hay algo que tienes que recomponer en tu vida, es el momento de hacerlo. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por lo que tú nos has dado. Gracias por lo que nos dices. Gracias por hablarnos y también por dirigirnos hacia ti por medio de Jesucristo. Gracias, Padre. Bendice a tu congregación. Y si alguien, Señor, decidió seguirte el día de hoy, en este momento, tras oír tu mensaje, Padre Santo, toca su vida, llévalo al lugar adecuado y que reciba allí el crecimiento que necesita, porque acaba de nacer. Te lo ruego, Padre, en el poderoso nombre y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Que Dios les bendiga.